Bienvenidos al avance del capítulo 164 de la telenovela Vecinos. Al llegar a casa, Poncho reunió a Ruca y a Mauricio para comunicarles una decisión importante. Con evidente entusiasmo les informó que había retomado su relación con Sarita y que como consecuencia de ello dejaría la vivienda para instalarse nuevamente con ella en el apartamento. La noticia fue recibida con satisfacción por parte de Ruca, quien no tardó en felicitarlo. A su juicio, Poncho estaba demostrando que había madurado y que finalmente se estaba convirtiendo en un hombre responsable. Aprovechó incluso para compararlo con Mauricio, a quien criticó duramente por considerar que seguía sin encaminar su vida. Mientras tanto, Nicole buscó un momento para hablar con Tatiana a solas. La curiosidad y la preocupación la llevaron a preguntarle directamente si realmente había terminado su relación con Oscar. Antes de responder, Tatiana le pidió discreción y que bajara la voz. Acto seguido le reveló la verdad de lo que estaba ocurriendo. Le explicó que la supuesta ruptura no era real, sino una estrategia motivada por las amenazas de Rodolfo. Según le contó, Jessica permanecía secuestrada y Rodolfo había advertido a Oscar que atentaría contra ella si no se alejaba de Tatiana. Por otra parte, en la casa donde Jessica permanecía retenida, Álvaro entró en la habitación llevando algo de comida. Su intención era que ella se alimentara, pero Jessica rechazó cualquier intento de acercamiento. Álvaro insistió en que debía comer para evitar que su salud se deteriorara gravemente. Sin embargo, Jessica interpretó aquella actitud como una simple apariencia de consideración y le reprochó que intentara mostrarse diferente cuando, según ella, no era mejor que Rodolfo. Las acusaciones provocaron una reacción inmediata. Álvaro dejó claro que no aceptaba ser comparado con él. Según explicó, su único interés era el dinero y no compartía las obsesiones ni las motivaciones personales de Rodolfo. Jessica respondió que su situación había sido distinta. Reconoció que había permanecido junto a Rodolfo porque creyó en sus sentimientos y porque actuó movida por el amor. Ahora que comprendía la verdad, le rogó que la ayudara a escapar. Álvaro escuchó la petición pero volvió a negarse. Le recordó que el último intento de huida había terminado de manera extremadamente peligrosa y que no estaba dispuesto a asumir las consecuencias de una nueva fuga. Jessica insistió en que esta vez podía hacerse de otra manera. Estaba convencida de que él podía ayudarla discretamente sin despertar sospechas ni atraer la atención de Rodolfo. Aún así, Álvaro se mantuvo firme y le pidió que dejara de insistir, pues no quería enfrentarse a problemas mayores ni ponerse en contra de quien controlaba la situación. Entretanto, Poncho llegó al edificio donde vivía Sarita. Apenas lo vio, le manifestó la felicidad que sentía por estar regresando a su lado. Aseguró que volvía siendo una persona diferente y dispuesto a construir una nueva etapa junto a ella. En ese momento apareció Oscar. Al encontrarse con la escena, observó con sorpresa a Poncho y Sarita juntos y quiso saber qué estaba ocurriendo. Poncho le explicó que había recibido una nueva oportunidad por parte de Sarita y que precisamente por eso había decidido mudarse nuevamente con ella. Poco después también llegó Tatiana. Al enterarse de la noticia, preguntó por qué habían tomado aquella decisión justo en ese momento. Poncho respondió que ambos deseaban empezar de nuevo y dejar atrás los errores del pasado. A continuación quiso saber si Oscar y Tatiana habían conseguido solucionar los problemas que aparentemente los mantenían separados. Aquella pregunta dio paso a una escena cuidadosamente preparada por los dos. Tanto Oscar como Tatiana comenzaron a discutir delante de todos, fingiendo una hostilidad absoluta. Cada palabra y cada gesto parecían confirmar que la relación había terminado de la peor manera posible. La tensión se volvió tan incómoda que Sarita y Poncho prefirieron retirarse cuanto antes. Una vez alejados de la situación, Oscar y Tatiana abandonaron la actuación y regresaron al apartamento conteniendo la risa por lo exagerada que había resultado la discusión. Ya a solas, Oscar compartió una inquietud que no lograba apartar de su mente. Reconoció que le resultaba sospechoso que precisamente ahora Poncho hubiera decidido mudarse nuevamente con Sarita. Consideraba que la coincidencia era demasiado llamativa como para ignorarla por completo. Tatiana no compartía aquella sospecha. Le recordó que conocía bien la situación de ambos y estaba convencida de que Poncho realmente había cambiado. También creía que Sarita simplemente había decidido darle una segunda oportunidad. Desde su punto de vista no existían motivos suficientes para relacionarlos con Rodolfo. Oscar aceptó la posibilidad, aunque insistió en que no convenía descartar a nadie mientras siguieran sin identificar al informante que estaba filtrando información. Tatiana prefirió dejar a un lado aquella conversación. Lo que realmente le preocupaba era seguir sosteniendo una separación ficticia que cada día le resultaba más difícil soportar. Le confesó que ya no quería continuar manteniendo aquella distancia. Oscar respondió que la situación no podía prolongarse indefinidamente.
pero que debían seguir siendo cautelosos mientras Jessica continuara en peligro. Aun así, ambos encontraron un momento de cercanía y tranquilidad dentro del apartamento, alejados temporalmente de las preocupaciones que los rodeaban. Sin embargo, aquella calma se interrumpió de forma repentina cuando alguien llamó a la puerta. Era Vanessa, quien acudía con una noticia inesperada. Desde el otro lado les informó que los padres de Oscar acababan de llegar para visitarlo. La información provocó una reacción inmediata. Oscar y Tatiana comprendieron que debían evitar cualquier situación comprometida. Ambos comenzaron a acomodarse apresuradamente, tratando de recuperar la normalidad antes de abrir la puerta. Cuando finalmente abrió, se encontró frente a Ruka, quien no parecía dispuesta a perder tiempo con formalidades. Apenas cruzó el umbral, exigió saber qué estaba ocurriendo realmente entre él y Tatiana, dejando claro que estaba decidida a obtener respuestas. Por otra parte, Peláez llevó a Jessica a la sala para que no permaneciera encerrada todo el tiempo en la habitación. Aunque seguía atada, Jessica aprovechó la oportunidad para intentar manipularlo. Le pidió que le ayudara a escapar y le aseguró que si lo hacía, ella le daría lo que quisiera a cambio. Peláez comenzó a dejarse convencer, pero en ese momento apareció Rodolfo. Ambos se apartaron rápidamente y Rodolfo no notó nada sospechoso. Después Rodolfo llamó a Clara para preguntarle cómo marchaban las cosas entre Tatiana y Oscar. Clara le contó que por lo que había visto la relación estaba completamente rota y mencionó la discusión en la que Tatiana le lanzó el anillo de compromiso a Oscar. Al escuchar eso, Rodolfo se alegró, interpretó que Tatiana estaba comenzando a odiar a Oscar. Clara comentó que la situación le parecía triste porque Tatiana estaba sufriendo mucho. Rodolfo ignoró el comentario y le ordenó que se acercara más a Tatiana, que se convirtiera en su confidente y le informara de todo lo que ocurriera en su vida. Clara le preguntó si no era suficiente con que ya estuviera separada de Oscar. Rodolfo respondió que necesitaba saber absolutamente todo sobre ella. Antes de terminar la llamada, Clara intentó preguntarle por Álvaro, pero Rodolfo simplemente colgó. Más tarde, Clara bajó a la recepción y le preguntó a Mauricio dónde estaba Tatiana. Le explicó que la veía muy sola y quería acompañarla. En ese momento, Oscar salió del ascensor junto a Ruka y Gervasio. La discusión continuaba. Ruka y Gervasio le recordaron que eran sus padres y que no debía tratarlos de esa manera. Oscar les pidió que se marcharan y ordenó a Mauricio que abriera la puerta. Sin embargo, Ruka se negó a irse antes de hablar con Tatiana. Clara prefirió alejarse de la discusión y subió al apartamento de Tatiana. Al verla cerca del apartamento de Oscar, le preguntó qué hacía allí. Tatiana, nerviosa, respondió que había ido a recoger algunas cosas que había dejado. Clara no le creyó y le dijo que estaba convencida de que todavía seguía enamorada de Oscar. Tatiana lo negó y aseguró que nunca volvería con él. Después cambió de tema y preguntó el motivo de la visita. Clara le confesó que se sentía muy sola tras la muerte de Álvaro y que necesitaba una amiga con quien hablar. Tatiana la invitó a entrar para tomar café y conversar. Clara preguntó si tenía algo más fuerte para beber. Tatiana respondió que sí y la hizo pasar, aunque le resultó extraña la repentina cercanía de Clara. Mientras Clara y Tatiana continuaban conversando, unos golpes en la puerta interrumpieron momentáneamente el encuentro. Sin sospechar quién podía estar buscándola a esas horas, Tatiana se levantó y fue a abrir. Apenas vio a Oscar al otro lado, reaccionó de manera inmediata y comenzó a recriminarle su presencia, asegurándole a gritos que no quería volver a verlo ni tener nada que ver con él. Oscar comprendió enseguida que aquella escena estaba siendo observada por Clara y decidió seguir representando el papel que ambos habían acordado. Con actitud desafiante respondió que no había ido a buscarla a ella, sino a recoger la ropa de la bebé antes de que desapareciera de sus manos. Aquella respuesta pareció encender aún más los ánimos de Tatiana. Indignada, avanzó hacia él con la intención de enfrentarlo físicamente, mientras Oscar aprovechaba la situación para retirarse rápidamente y refugiarse en su propio apartamento. Clara contempló toda la discusión sin perder detalle. Cuanto más observaba aquel comportamiento, más convencida estaba de que la relación entre ambos había llegado a un punto sin retorno. La evidente hostilidad que acababa de presenciar parecía confirmar que el vínculo sentimental entre ellos se había roto por completo. Una vez que la situación volvió a calmarse, Tatiana regresó junto a Clara y le pidió disculpas por el incómodo momento que había tenido que presenciar. También le sugirió que dejaran atrás aquel asunto y que continuaran con la conversación para no seguir pensando en problemas que ya no tenían solución. Mientras tanto, en la recepción del edificio, Mauricio quedó sorprendido al ver aparecer a Tata. Después de darle muchas vueltas a las palabras que había escuchado de Gervasio, ella había decidido presentarse sin previo aviso. Mauricio se acercó para saludarla y con evidente curiosidad quiso saber qué la había llevado hasta el edificio.
Tata respondió que únicamente había pasado para visitar a Sarita durante un rato. Aquella explicación provocó una reacción nerviosa en Mauricio, quien no pudo evitar comentar que estaba a punto de encontrarse con una sorpresa mucho mayor de la que imaginaba. Poco después Tata llegó hasta el apartamento y la puerta fue abierta por Poncho. La expresión de sorpresa en su rostro fue inmediata. No esperaba verla allí y mucho menos sin previo aviso, por lo que no lograba entender el motivo de aquella visita inesperada. Más tarde, ya dentro del apartamento, Poncho tomó a su hija en brazos y la observó con emoción. No pudo evitar comentar cuánto había crecido y lo distinta que estaba desde la última vez que la había visto. Aprovechando ese momento, Tata decidió disculparse por haber dejado de enviarle fotografías de la niña. Le explicó que durante mucho tiempo actuó impulsada por el resentimiento que sintió cuando él dejó de cumplir con la manutención correspondiente. Poncho reconoció que atravesó una etapa muy difícil y que numerosos problemas terminaron afectando distintos aspectos de su vida. Tata, sin intención de reabrir viejas discusiones, le hizo saber que no había acudido para hablar del pasado. Lo importante era que ahora tenía la oportunidad de compartir tiempo con su hija y disfrutar de su compañía. Agradecido por aquella actitud, Poncho decidió apartarse para dedicar toda su atención a la pequeña. Cuando quedaron solas, Sarita aprovechó para preguntarle a Tata por qué no había avisado con anticipación que pensaba visitarla. Tata respondió que deseaba sorprenderla, aunque finalmente fue ella quien terminó sorprendida al descubrir que Poncho se encontraba viviendo allí. La observación tomó desprevenida a Sarita. Durante unos segundos buscó la manera adecuada de explicarlo, hasta que finalmente admitió que había retomado su relación con Poncho y que ambos habían decidido darse una nueva oportunidad. Por otro lado, Oscar volvió a tener contacto con Rodolfo mediante una llamada telefónica. Molesto por la presión constante a la que estaba siendo sometido, le preguntó qué más esperaba conseguir después de haber logrado que todos creyeran que su relación con Tatiana había terminado. Rodolfo dejó claro que la aparente separación no era suficiente para él. Explicó que necesitaba que Oscar se mantuviera completamente alejado de Tatiana y que evitara cualquier tipo de acercamiento con ella. Ante aquella exigencia, Oscar respondió que haría todo lo posible para mantener las apariencias y cumplir con lo que estaba pidiendo. Sin embargo, Rodolfo no se conformó con esa respuesta y volvió a insistir en que no aceptaría errores ni incumplimientos. Antes de finalizar la conversación, lanzó una nueva advertencia. Le recordó que la vida de Jessica seguía dependiendo de sus decisiones y que cualquier movimiento que considerara una traición tendría consecuencias irreparables. La llamada terminó dejando a Oscar en una situación aún más complicada. Aunque continuaba fingiendo una separación para proteger a Jessica, cada nueva amenaza de Rodolfo confirmaba que el peligro seguía tan presente como el primer día. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.